early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. De Relaciones Exteriores e inicia una nueva etapa de servicio en un país. Renuncio a la presidencia, pero no a este gran partido. El INE está proponiendo sancionar a un partido, no propone aniquilarlo. Esto es un ataque del gobierno a través del Tribunal Electoral. Yo no buscaré la presidencia de la República. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Hay discusión, hay debate, hay diferencias. La Cámara de Diputados rechazó la reforma fiscal. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Este año que termina se caracterizó por sus abiertos y peligrosos desencuentros, tanto en la vida interna del país como en su relación con el mundo. El mundo mismo ha sido un escenario enorme de desencuentros. El terrorismo y la guerra, sus expresiones más brutales, y el desequilibrio internacional, su consecuencia más peligrosa. Chamacos, los mamilamente llamados desencuentros han impedido que se lleguen a los mamilamente denominados acuerdos políticos, que supuestamente son para los grandes objetivos, ¿no? Para lograr empleo, el crecimiento económico, la justicia social y la mamá de tus hermanas. Así, estos objetivos, chamacos, incluido la mamá de tus hermanas, no aparecen ni aparecerán por ningún lado. Órale. Aún más, los desencuentros entre el equipo de gobierno y las fuerzas políticas han llevado a la parálisis, a la ausencia de decisiones y a peligrosas rupturas como la ocurrida en el PRI al finalizar este año. Año de desencuentros que también afectó la relación con Estados Unidos para colocarla en los niveles más bajos de las últimas décadas. Desencuentros con el poderío vecino, expresados en diferentes visiones del mundo sobre la guerra contra Irak y el nuevo orden mundial. Y expresados también en la cancelación de cualquier posibilidad inmediata de conseguir un acuerdo migratorio para los millones de mexicanos que se fueron a Estados Unidos en busca de un trabajo bien pagado que en su país no pueden conseguir. Desencuentros que afectaron nuestro entorno inmediato por la incontrolable inseguridad y la descarada injusticia. Desencuentros con la naturaleza que multiplicaron los ya de por sí devastadores efectos de los desastres naturales. Los invito a que nos acompañen en este resumen especial de Noticieros Televisa, con la información más importante ocurrida en este 2003, el año de los desencuentros.
Hace poco más de 8 meses terminó la campaña de invasión a Irak, pero la guerra no ha terminado. Es decir, yo diría que apenas ha comenzado. Una serie de ataques de la resistencia iraquí ha puesto en jaque a las fuerzas militares de ocupación, a las autoridades civiles por ellas impuestas y a la misma Organización de Naciones Unidas. La paz en Irak está todavía muy pero muy lejos. Más lejos quizás que el mismo día en que empezó la guerra. Ladies and gentlemen, we got him. Casi al finalizar este 2003, el sábado 13 de diciembre, fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos capturaron a Saddam Hussein. Lo hicieron tras 8 meses de una intensa búsqueda. Con ello terminó una historia abominable para muchos iraquíes, pero nada ni nadie puede asegurar hoy que con ello haya terminado la guerra. Al contrario, la paz en Irak está todavía muy lejos, más lejos hoy quizá que aquel día en que empezó la guerra. ¡Ya empezó! Empezó la madrugada del jueves 20 de marzo y Noticieros Televisa estaba ya ahí, en el centro del infierno. El inicio del ataque a Irak fue un bombardeo selectivo sobre lo que el Pentágono estadounidense llamó blancos de oportunidad. Estaba destinado a matar a Saddam Hussein, a decapitar de un solo golpe al régimen iraquí. Pero no se obtuvo el resultado esperado y al día siguiente, viernes 21 de marzo, empezó la fase de los bombardeos masivos, la campaña denominada Conmoción y Pavor. Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon 4 grandes explosiones que cimbraron prácticamente a toda la ciudad. Una de ellas muy cerca de donde estamos, concretamente al otro lado del río. Y se están suscitando estos bombardeos, estos impactos de bomba en todas partes de Bagdad, en el centro, en la periferia, en el norte, en el sur. Las baterías, de repente se ilumina todo el cielo. No sé si lo escucharon, se está cimbrando el edificio, este piso en el 16, aquí en el centro de Bagdad, y la verdad es que de repente se ilumina todo el cielo, parece que se convierte de día. Es un bombardeo intenso y un tronido estremecedor. Ahora una explosión importante en la zona norte. Bueno, otro muy fuerte, Joaquín. Aquel viernes 21 de marzo empezó el peor castigo del que tenga memoria la milenaria, legendaria Bagdad. Cientos de misiles y bombas le eran lanzados por aire y mar. Era el aplastante ataque de Estados Unidos y Gran Bretaña, la más formidable y destructiva fuerza militar que había conocido hasta entonces y hasta ahora el género humano. Simultáneamente, ese mismo viernes 21 de marzo, los ejércitos anglo-estadounidenses empezaron la invasión desde Kuwait, por el frente sur. Durante los primeros combates terrestres cayeron varios prisioneros estadounidenses. La televisión iraquí los mostró sometidos, asustados, en esa otra faceta de un conflicto armado, la guerra psicológica, la guerra propagandista. Specialist Joseph Hudson, 585-65-0287. En el sur, el asedio a Basora, la segunda ciudad en importancia de Irak, su salida al mar, combinó la ofensiva terrestre con los ataques aéreos. Ahí empezó a verse el rostro de las víctimas civiles, el drama de los niños quemados, mutilados. Los bombardeos sobre Bagdad y Basora fueron permanentes. El avance anglo-estadounidense fue implacable durante las primeras 48 horas de la guerra, hasta que aparecieron las tormentas de arena y ocurrieron los primeros choques con las tropas de élite de Saddam Hussein, allá en las orillas del Éufrates. Una
alfombra de cadáveres dejó el intenso e incesante bombardeo sobre la capital iraquí, sobre todo en los sitios donde se presumía estaba escondido Hussein. El viernes 28 de marzo se abrió el Frente Norte. Tropas estadounidenses ocuparon un aeródromo cercano a la ciudad de Mosul, cerca de la frontera con Turquía, y respaldaron el avance de la milicia kurda opositora al régimen del líder iraquí. La batalla por Nasiriyah, cerca del Éufrates, en el camino a Bagdad, desde el sur, fue sangrienta. Controlarla abría a los estadounidenses el paso a la capital iraquí y garantizaba su línea de abastecimiento desde Kuwait. Perderla frenaba el avance y demoraba la invasión. El bombardeo a Bagdad, mientras tanto, destruyó centros neurálgicos del régimen. También borró del mapa concentraciones urbanas de civiles, como este mercado en el que murieron 60 personas el sábado 29 de marzo. El lunes 31 de marzo, las fuerzas estadounidenses controlaron el puente de Al-Indiyah. Bagdad les quedaba 80 kilómetros, pero por delante estaba la primera línea defensiva montada por la Guardia Republicana de Saddam Hussein, su fuerza militar mejor armada para defender el corazón del régimen. Pero la Guardia Republicana no ofreció la tan anunciada, publicitada resistencia, y el miércoles 2 de abril las tropas estadounidenses rompieron la barrera defensiva de Bagdad. 2 divisiones de la Guardia Republicana fueron aniquiladas y el anillo defensivo de la capital iraquí fue roto. El jueves 3 de abril, los aliados angloestadounidenses ya combatían en el aeropuerto de Saddam, en Bagdad. En Basora, mientras tanto, las tropas británicas asumían paulatinamente el control a pesar de la permanente amenaza de focos de resistencia. El domingo 6 de abril, una primera incursión de tanques puso a prueba lo que quedaba de las frágiles defensas de Bagdad. De uno de esos tanques salió el obús que el martes 8 de abril impactó el Hotel Palestina, matando al camarógrafo español José Couso, también al camarógrafo de la agencia Reuters, destruyendo el cuarto de los camarógrafos de Noticieros Televisa, Jorge Pliego y Alejandro Valerio, quienes salvaron con Eduardo Salazar la vida de Milagro. El miércoles 9 de abril, el régimen de Hussein se desmoronó y con la estatua del dictador en el corazón de Bagdad cayó la capital. El jueves 10 de abril, en el Frente Norte, las milicias kurdas tomaron Kirkuk, la capital petrolera iraquí. Basora al sur ya estaba bajo control de las tropas británicas. Bagdad, a su vez, era, como es hoy, una ciudad sin ley. Sus bibliotecas y tesoros culturales, que eran de la humanidad, fueron brutalmente saqueados. Los iraquíes y el mundo conocieron entonces el lujo y la riqueza con que Hussein operaba en sus palacios y oficinas, ubicadas en la inexpugnable Ciudad Prohibida. Una oficina sorprendente por su lujo y en la cual queda claro que aquí les dio tiempo de vaciar todos los documentos y de escapar. El lunes 14 de abril, tropas estadounidenses tomaron Tikrit, la ciudad natal de Hussein, el último reducto. El jueves 1 de mayo, el presidente estadounidense George Bush declaró concluidas las operaciones de combate en Irak. Misión cumplida, decía el portaaviones.
Desde entonces hasta la fecha, han transcurrido 8 meses de ocupación durante los que una serie de ataques constantes de guerrilleros de la resistencia iraquí ha puesto en jaque a las fuerzas invasoras, a las autoridades que impusieron y a la misma ONU. Han caído una a una las grandes figuras del régimen. Un atentado suicida cobró la vida de Sergio Vieira de Mello, el jefe de la misión de paz de la ONU en Irak. La violenta explosión destruyó el cuartel general de Naciones Unidas en Bagdad y mató a otras 18 personas. El viernes 29 de agosto estalló un coche bomba en la entrada principal de la mezquita de Ali, en la ciudad santa de Nayaf, y mató a 80 personas. 118 soldados estadounidenses murieron en los 41 días de la campaña de invasión. Más de 300 han caído en lo que algunos llaman la posguerra. Total, cerca de 425 jóvenes soldados estadounidenses cuyas muertes podrían cobrar otra víctima, dicen los críticos, la reelección del presidente Bush, a menos que esa posibilidad sea revertido, como todo indica, por la última gran noticia del año, la captura de Hussein. El derrocado líder iraquí cayó en manos de las fuerzas de ocupación el sábado 13 de diciembre. Se le encontró en un agujero, un pozo con ventilación, el escondite de una casa ubicada cerca de la ciudad de Tikrit, su tierra natal, al norte de Bagdad. La paz en Irak se ve todavía muy lejos, tan lejana como inalcanzable, mucho más lejos que el inicio de la campaña militar contra Saddam Hussein y su hasta ahora inexistente arsenal de destrucción masiva. De enero, Mariano Azuela Huitrón asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. 12 de enero, desmantelan por corrupción la Fiscalía Antidrogas de Tijuana. 12 de enero, muere a los 45 años de edad Rocío Beltrán Medina, esposa del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. 14 de enero, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, visita el DF para proponer un plan contra la delincuencia. Y si los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 enfriaron la relación de México con Estados Unidos, el conflicto con Irak la congeló ese año en una expresión más de los desencuentros de este 2003. Los primeros mensajes de distanciamiento salieron del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que México ocupó este año un asiento no permanente. México rechazó desde enero una y otra vez atacar Irak sin el aval de Naciones Unidas y sin agotar antes todos los mecanismos de diálogo. El jueves 6 de marzo, en una llamada telefónica, el presidente Fox confirmó al presidente Bush la posición mexicana. Desarme de Irak, sí, pero guerra no. El lunes 17 de marzo, el presidente Bush puso un ultimátum de 48 horas para bombardear Irak. Esa misma noche, el presidente Fox envió un mensaje a los mexicanos en donde reiteró el rechazo de México a la guerra sin el aval de Naciones Unidas y llamó a Estados Unidos a no contaminar con esa diferencia el resto de la relación. Nuestra relación con Estados Unidos, nuestro socio más cercano, nuestro vecino y amigo, no debe cambiar. Coincidimos en la lucha contra el terrorismo. En este, como en muchos otros temas, nuestros objetivos compartidos están muy por encima de nuestras diferencias. Pero la relación entre México y Estados Unidos no volvió a ser nunca la misma. La administración Bush confirmó que la relación se había enfriado y retiró de sus prioridades el acuerdo migratorio tan ansiado por México. It is no secret that there was disappointment when some of our friends did not agree with us on the need for a follow-on to Security Council Resolution 1441.
Desde esa fecha, 28 de abril, fue evidente el enfrentamiento. Solamente tibios acercamientos y un solo encuentro entre los presidentes Fox y Bush en Bangkok, Tailandia, en octubre, pero sin ningún compromiso, sin hablar, siquiera sugerir, el tema del acuerdo migratorio, asunto que apenas si se reactivó en noviembre pasado durante la reunión binacional celebrada en Washington. En medio del evidente debilitamiento de la relación con Estados Unidos y en los desencuentros internos del equipo de gobierno Fox, se dieron los primeros cambios en el gabinete presidencial. Los cambios se aceleraron con la renuncia de Jorge Castañeda a la Secretaría de Relaciones Exteriores el viernes 10 de enero. Castañeda aceptó que se iba decepcionado por no haber logrado un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Castañeda fue sustituido por Luis Ernesto Derbez, cuyo cargo en la Secretaría de Economía ocupó el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clarion. Otros cambios registrados este año en el gabinete fueron Eduardo Romero Ramos, sustituyendo a Francisco Barrio en la Secretaría de la Función Pública, Florencio Salazar Adame a María Teresa Herrera Tello en la Secretaría de la Reforma Agraria, Rodolfo Elizondo sustituyó a Leticia Navarro en la Secretaría de Turismo, Alfonso Durazo sustituyó a Elizondo como vocero presidencial, Alberto Cárdenas sustituyó a Víctor Lichtinger en la Secretaría del Medio Ambiente y Felipe Calderón Hinojosa a Ernesto Martens en la Secretaría de Energía. Con el nombramiento de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Fox echó mano de uno de los más reconocidos negociadores del panismo para sacar adelante la reforma eléctrica. Si no hay acuerdos, no habrá avances. Llegar a acuerdos políticos para sacar adelante las reformas estructurales fue el eje central del tercer informe del presidente Fox, informe de gobierno en el que el presidente también defendió la política exterior mexicana basada en los principios como el multilateralismo y la paz para evitar conflictos como el de Irak. Esos principios de política exterior fueron defendidos por Adolfo Aguilar Sincer en su calidad de representante de México ante Naciones Unidas. Hombre polémico, Aguilar Sincer era respetado dentro de la ONU, pero visto con recelo en los pasillos del poder de Washington. En noviembre, ya superados los tiempos de las operaciones militares a gran escala en Irak, Aguilar Sincer habló en 2 foros estudiantiles aquí en México. En uno criticó a quienes sostuvieron que la posición de México respecto a Irak se definió a partir de la disyuntiva de obtener un beneficio por su voto a favor de la guerra o, como dijo, tragar camote. En otro foro estudiantil, Aguilar Sincer dijo que Estados Unidos seguía viendo a México como su patio trasero. La declaración mereció el desmentido de Washington y el que Aguilar Sincer fuera llamado a México por el canciller Derbez. Se reunieron el lunes 17 de noviembre. Se decidió separar a Aguilar Sincer del cargo al empezar 2004. Pero el miércoles 19 de noviembre el presidente Fox se dijo ofendido por la declaración de su todavía representante en la ONU. Que a los mexicanos no nos gusta que nos digan eso. Al día siguiente de esta declaración, el jueves 20 de noviembre, Aguilar Sincer renunció a la representación de México ante la ONU. Y el miércoles 26 de noviembre, el presidente nombró al hasta entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Enrique Berruga, como representante de México ante la ONU. Esta fue la imagen que quedó grabada de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio realizada en Cancún la segunda semana de septiembre. Un globalifóbico coreano se suicidó en medio de las protestas que descarrilaron la cumbre organizada por el gobierno mexicano, un encuentro que fracasó ante la negativa de Estados Unidos y Europa de eliminar los enormes subsidios a sus actividades agropecuarias. La guerra en Irak, la congeladísima relación de México con Estados Unidos fueron 2 desencuentros fundamentales en este 2003. A ellos deben sumarse sin duda, los desencuentros que afectaron al equipo del presidente Fox y además los que marcaron la ríspida relación entre las fuerzas políticas y el gobierno. Desencuentros todos estos de los que se ocupará el siguiente segmento de este resumen de noticias. De febrero, asesinan en McAllen, Texas a Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial Federal. 8 de febrero, muere a los 81 años el escritor mexicano guatemalteco Augusto Tito Monterroso.
17 de febrero. Desbandada por pánico provoca la muerte de 21 personas en un club nocturno de Chicago. Chamacos guajolotes, a todos los mulas mexicanos nos llama la atención el escándalo, a todos nos gusta el irigote, el argüende, el qué pasará, ¿no es cierto? Sí, es como ir en una montaña rusa y ahí vamos en esa bajada que parece que nos vamos al abismo, se nos sale el corazón, pero luego viene una recta, como que ya todo se alivianó, y luego empinada con lo mismo. Súbanse, mis chamacos, a mi montaña rusa para que veamos juntos todos los escándalos políticos del 2003. ¡Órale! Arrancando el 2003, TV Azteca tomó las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite, bajo el argumento de que la Corte Internacional le había dado la razón sobre la broncota que traen las dos televisoras. Esta madrugada un comando armado irrumpió violentamente en las instalaciones del Canal 40. ¡Azteca entiende! ¡Nuestra casa no se vende! Darles la bienvenida de regreso a nuestra casa. En febrero se calentó el ambiente por la campaña electoral del Estado de México. Que vengo aquí en mi calidad de ciudadana, en mi legítimo derecho de ciudadana mexicana panista. No vengo usando ningún recurso federal que no me corresponde hacer. Vamos a denunciarlos por hechos que constituyen en nuestra apreciación el delito de peculado electoral y contra el debido proceso electoral. A menos de 10 días que se realizaran las elecciones estatales en el Edomex, la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de México fue víctima, bueno, dijeron al principio que de un atentado, pero ya todo estaba acabando en suicidio. Órale. La investigación nos lleva a la inexistencia de un agresor. La agencia de noticias gringa Associated Press informa que el gobierno de Estados Unidos compró los registros del padrón electoral mexicano y de las licencias de conducir de 6 millones de capitaleiros a través de la empresa Choice Point. De tal suerte que es muy lamentable que alguien haya entregado el padrón pues a esta compañía que al parecer lo está comercializando. Es un delito que está tipificado en el Código Penal. Existen elementos que hacen presumir que la información comercializada ilegalmente podría haber sido extraída de la Dirección General del Registro Nacional de Población por el señor Juan López de la Hoya. Tendremos que llevar a cabo las actuaciones necesarias desde el punto de vista jurídico con las autoridades de Estados Unidos para poder cerciorarnos de la destrucción de esta información. El obispo de Querétaro, Gasperín, insta a los católicos a no votar el 6 de julio por partidos o candidatos que estén en favor del aborto, la eutanasia, la manipulación de los embriones, la prostitución, las uniones homosexuales, los anticonceptivos físicos o químicos, la pornografía, la clonación humana y delitos sociales como tráfico de drogas, alcoholismo y discriminación étnica o racial. Total, que todo le engorda. Si respetamos la libertad religiosa, exigimos el pleno respeto a nuestra Constitución por parte de las iglesias. Por encima de las autoridades humanas hay una autoridad superior y cada uno tiene que someterse al imperio de la justicia divina. Jaime Avilés, reportero de La Jornada, desenmascara a Guido Belsazo, un caso de tráfico de influencias. El yo por qué, lo que yo quería decir es por qué solo el presidente es al que se le pide, se le exige que saque el país adelante, que no somos 100 millones de mexicanos y mexicanas.
Después de mucho ir y venir, después de bloquear datos, después de un friego de amparos, el IFE logra hacer una investigación de la que se desprende que sí hubo un manejo irregular de los recursos de la campaña de Fox en el 2000. Fíjate. Y de esa multa le corresponderá al Partido Acción Nacional 360.971.039 pesos con 40 centavos y al Partido Verde Ecologista 184.198.610 pesos con 5 centavos. Las mujeres de la política se juntan. Dicen que solo quieren organizarse para celebrar los 50 años del voto femenino. ¡Ay, nanita! Vamos a seguir trabajando. Señora, las mujeres queremos el poder. Las mujeres queremos el poder. ¿Cómo lograrlo, doña Marta? Al descubrir que hay una serie de irregularidades en una orden judicial para que se paguen los terrenos expropiados del paraje San Juan, allá en Yacalaca, López Obrador se niega a pagar y el caso finalmente va a parar a la Suprema Corte. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, ¿no? Seremos políticamente indestructibles. Por una filtración, los medios se enteran de que la PGR realiza una investigación sobre el cardenal Sandoval Íñiguez por presunto lavado de dinero. Yo lo quiero ver todavía dentro del marco de una situación, pues más bien de corrupción de la justicia por una lucha de poderes. Yo creo que está incluido en la promesa del presidente de que se investigue hasta lo último y que la ley dé una repasada a los demandados, que somos nosotros, a los demandantes y al proceso mismo. Creo que en ello está incluido lo que yo deseaba. Que no soy juez, que soy presidente de la República. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso. Hoy tenemos una propuesta única en el partido. El partido no es el gobierno, le toca al gobierno hacer las propuestas sobre los impuestos. A nosotros nos toca revisarlas, analizarlas, estudiarlas y mejorarlas, o en su caso rechazarlas. ¿Roberto Madrazo es un mentiroso? Me gustaría que no lo fuera, pero si lo que hemos visto es real, pues es contundente. ¿Es contundente o es mentiroso? No. Lo que me quiere llevar es a que diga que es mentiroso, pues sí. Si realmente maneja lo que maneja, está mintiendo. Pero hay que ponerle, porque uno no hace milagros. ¿Errores, señor presidente? Ninguno. ¿Lo ven, chamacos sarnosos? Ya pasamos por todas las subidas, por todas las bajadas de esta montaña rusa. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Salimos medios mareados, pero ahí vamos, sin ningún Perkins, a comernos un trinche algodón. Así es, ya lo decía un sabio político mexicano, en México no pasa nada, y cuando pasa algo, tampoco pasa nada. ¡Órale! 9 de marzo. Elecciones en el Estado de México. El PRI mantiene la mayoría en el Congreso local. 60% de abstencionismo. 11 de marzo. El IFE multa al PRI con 1,000 millones de pesos por el llamado Pemex Gate. 19 de marzo. Comienza la ofensiva militar en Irak. Año de impunidad en el DF. Y no los detienen porque... No es que no se aplique la ley, las disposiciones vigentes no es un delito que vayas desnudo en la calle, digo, es algo que no nos parece, pero no es un delito. Yo no puedo interpretar la ley a mi juicio. Lo mismo que los vándalos de la marcha del 2 de octubre. No respetan nada. Lo cierto es que en el primer bloqueo a nivel federal, el jefe de la policía, Alejandro Gertz, lo solucionó en 2 minutos. No le vamos a bajar de volumen a la actividad. Vamos a seguir demostrando quién es la coordinadora nacional.
de retirarse a los extremos y vamos a tomar las otras. Doy 2 minutos para que... ¡No le saquen pelas peludos! ¿Cuáles son las de Ángel Manero? Esperar 2 horas a que pasen las casetas. Aquí no es un asunto de espectacular, no es un asunto de Batman y de Robin. Ahora resulta de que nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos. O quizá como en la frontera es un caso para otro superhéroe. Se hablaba de que se iban a instalar rayos X en las fronteras. ¿Ustedes ya tienen fecha para que...? Eso sí ya no le digo. No sé quién le dijo que se iban a instalar rayos X porque es solamente Superman. Pero eso sí, al ser cuestionado en el Senado, corrió más rápido que una locomotora. Y heroica la policía capitalina. Y no son los únicos. Chequen en la agencia del Ministerio Público qué tal duermen la mona. Y no me quieren levantar la demanda que porque eso no procede y 1000 cosas. Los niños están dormidos, están roncando. ¡Ay, qué maravilloso he dormido! Año de un Big Brother capitalino. 24 horas de intriga. La filmación es prueba plena. Y yo ahorita tengo en la ciudad 172 cámaras, para abril voy a tener 272. Desde las cámaras se observa cuando se da la llamada mordida. De hipocresía. Y mi hijo no dio ningún billete. No dio ningún billete. Lo dejaron porque se conocen, son compañeros. Lo que sacó fue un cigarrillo, para ofrecer un cigarrillo, fíjese. De traición. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Al que nosotros veamos que está dándole dinero a un policía, nos lo vamos a llevar al Ministerio Público. Igual que el policía, a los dos. De pique. No es una prueba, no va a valer, no va a tener sentido porque no está autorizado para usar videos. Ahora la televisión te verá a ti, Big Brother. Entonces, ya saben a qué le tiran, ¿no? Sobre la advertencia no hay engaño. Oiga, se pasó el alto, no trae licencia. Ay, bueno, ya. Un 500 y ahí muere, güey. Año de un Big Nieto. ¿Sabes qué? Voy a ser abuelo. Y mi nieto le sacaron una cosa de estas, ¿cómo se llama? Una fotografía acá del... Miren cómo se llame. Ultrasonido. Ultrasonido. Oye, manda jugo de manzana por el tubo. Y el nieto salió con la manita así. ¿Cómo está usted, señora Amado? Esto es realmente cósmico. Como abuelo, feliz, muy feliz, claro. Es un gran nieto. Y trae suelto para el bolo. Ah, qué bueno. Todos los saludan porque es el tata del pueblo. Ya. Las mangas del chaleco en este 2003, año que ya se nos fue, y año también de la operación de columna del presidente Fox. Ustedes han oído hablar de alguien que levantó un bulto muy pesado y se quedó trabado. Le sucedió en ese momento la lesión. Montar a caballo, sí, yo diría que ojalá lo retrase lo más que pueda, ¿verdad? Y ahora juntos en perfecto ritmo. ¡Qué suavidad de movimiento! De abril, Adalberto Martínez Resortes muere a los 72 años.
11 de abril. El gobierno cubano fusila a los 3 hombres que secuestraron una lancha de pasajeros para huir a Estados Unidos. 28 de abril. Después de varias semanas de protestas, campesinos y el gobierno firman el Acuerdo Nacional para el Campo. Por el daño que los hombres hemos infringido al equilibrio de la naturaleza. Y estos desencuentros también forman parte de este 2003 que termina. Los desastres naturales, otra vez, se ensañaron con las poblaciones más pobres. Sismos, erupciones, huracanes, inundaciones, deslaves. Es la ira de la naturaleza que destruye patrimonios, vidas, economía, desarrollo y futuro y que cancela las esperanzas. Martes 21, 8 de la noche con 7 minutos. En 45 segundos solamente se desplomaron 10.000 casas. Un temblor de 7.6 grados Richter cimbró 13 estados de la República. El epicentro fue en las costas de Colima. Colima lloró 19 muertos, 450 heridos, 30.000 damnificados. Destrozada por la pérdida de mi hermana. Y la pesadilla de empezar de cero. Porque allí todo se nos cayó. Estamos en el patio. En Jalisco, el mismo temblor dejó 2 muertos, 10.000 damnificados, 260 casas destruidas y 150 edificios con daños. Y en otras latitudes es Turquía. Es un sismo de 6.4 grados Richter que mató a 150 y dejó 450 heridos. El peor escenario, 110 niños atrapados bajo los escombros de un internado. 15 horas después, todavía se escuchan sus gritos y su llanto entre las ruinas. 85 volvieron a nacer. Es el mismo mes y es en África. Un terremoto sacude Argelia. En 40 segundos dejó 1.600 muertos y 7.200 heridos. En México, el Popocatépetl estuvo despierto casi todos los días y lanzó gases y vapor de agua, a veces lava y roca incandescente. Cayó ceniza en Puebla, en Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal. Pero el verdadero infierno surgió en la selva de los Chimalapas. Ardieron 30.000 hectáreas. Para que nos demos una idea, destruyó una extensión equivalente a 5 bosques de Chapultepec. 3.000 indígenas que tenían poco se quedaron sin nada. El día 7 fue Veracruz. El río Chiquito hizo grande la tragedia. Al desbordarse por las intensas lluvias, provocó el estallido de 2 ductos de combustible de Petróleos Mexicanos. Hubo 4 muertos, 80 heridos, 28 desaparecidos y 2.000 damnificados. Y el
8 de junio fue en Puebla, empezó a llover en la noche y la lluvia duró 30 horas, derribó un puente, incomunicó 24 colonias y dejó 5,000 damnificados. Pero lo peor todavía estaba por venir. De julio a noviembre, los huracanes monstruosos, erráticos y devastadores. Nadie olvidará sus nombres: Claudette, Erika, Ignacio, Marty, Isabel y Larry. En julio fue Claudette. El ciclón casi borró del mapa 4 municipios de Quintana Roo. En minutos, 3,000 personas fueron desalojadas de sus casas en varias islas y llevadas, dicen, a tierra firme. En agosto se llamó Erika, desbordó ríos, llenó presas, provocó las más intensas lluvias en 3 años. No hubo pérdidas humanas, pero 2,000 personas quedaron damnificadas en Tamaulipas y Nuevo León. Y después siguió Ignacio. El huracán golpeó 3 días la península de Baja California. Solo en Comondú llovió en un día lo que suele llover todo un año. Los municipios de Los Cabos, Comondú y La Paz fueron declarados zonas de desastre. Hubo 8,000 damnificados y 40 pueblos incomunicados. A Ignacio siguió Marty. Arrasó otra vez con Los Cabos, con La Paz y con Loreto. Salió al mar de Cortés y tocó Sonora. En Topolobampo destruyó casas y miles de hectáreas de cultivo. Marty dejó 6 muertos en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y en septiembre se llamó Isabel, golpeó la costa este de los Estados Unidos, provocó 25 muertos, 6 millones de casas y negocios quedaron sin electricidad. Hubo graves inundaciones en Carolina del Norte, en Virginia, Maryland, Delaware, Pensilvania y Rhode Island. En noviembre, 18,000 bomberos salieron hacia el sur del estado más rico de Estados Unidos, California. El condado San Bernardino se transformó en una hoguera. El fuego calcinó 19 vidas, hizo huir a 35,000 personas, consumió 3,500 residencias y destruyó 250,000 hectáreas de bosques en solo 15 días. Las pérdidas, $2,000 millones. El infierno, dicen, lo inició un solo hombre de origen hispano, Sergio Martínez, quien hizo fuego porque se sintió perdido. En Tijuana, el fuego todavía alcanzó 20 casas y 3,000 hectáreas de bosque. Y mientras California ardía, el ciclón Larry entró por el Golfo de México. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inundó 40 colonias. En Veracruz es el mismo, es Larry. Desbordó ríos, destruyó 8,500 hectáreas de cultivos y dejó 5,000 damnificados. Esta ha sido una crónica, un recuento de los daños, un llamado de atención. Un testimonio de la devastación que estamos heredando a nuestros hijos y un clarísimo ejemplo del desencuentro entre el hombre y la naturaleza en este 2003, año de los desencuentros. 3 de mayo, la atleta mexicana Ana Gabriela Guevara rompe el récord mundial de los 300 metros planos. 14 de mayo, mueren asfixiados 18 indocumentados en un tráiler abandonado por traficantes en el desierto de Texas. Familia, ya amaneció, ya es hora, buenos días. ¡Chamacos! ¡Arriba, sanguijuelas! ¡Arriba, zánganos! ¡La vida ya empezó! Buenos días. No, hombre. ¡Ay, Jorge! Vaya. Hombre, levántense más temprano también. ¿Qué tardas ahí? Oye, pero ya le pusiste orégano. Acuérdate que el orégano es una cosa que te pone, bueno. 20 por 1. Yo qué sé, 20 por 1. 20 por 1, 20. Esta noche es buenísimo. Pero por fin, ¿con quién se va a casar?
Se va a casar conmigo, yo soy la buena y ella es la villana. Se va a casar conmigo. No le importa que me voy a convertir en buena. Gracias por dejarnos vivir todos los días en tu casa. Estamos más cerca. El año 2003, en los temas de la medicina y la ciencia, tuvo sus desencantos y sus satisfacciones. El domingo 6 de julio, los ojos del mundo estuvieron puestos en el Hospital Raffles de Singapur. Un equipo de 28 médicos especialistas y más de 100 asistentes intentaron la hazaña de separar a las siamesas iraníes, Ladan y Laleh, quienes habían nacido unidas por el cráneo hace 29 años. Las siamesas murieron durante la operación. However, at about 3:45 p.m., her circulation began to fail also. The whole team did everything to save her, but unfortunately we lost her En octubre, otros siameses, 2 niños egipcios de 2 años de edad, fueron separados exitosamente en Dallas, en los Estados Unidos, por cirujanos del Hospital Pediátrico del Norte de Texas. Ahmed y Mohamed Ibrahim tendrán una vida normal de continuar con los progresos terapéuticos, según dijeron sus médicos. El 14 de octubre, esta imagen dio vuelta al mundo. El niño Ali Ismael Abbas, de 13 años de edad, mutilado por un bombardeo estadounidense en Irak, recibió en Gran Bretaña prótesis para compensar su falta de brazos. En el Hospital Reina María recibió un brazo artificial derecho operado por electrodos que al contacto con los músculos le permiten el movimiento. Este año que termina, más mexicanos se unieron a las campañas para donar sus órganos con el propósito de salvar vidas. El 20 de septiembre, el elenco de la telenovela Velo de Novia participó en el gran evento Don Amor, un festival de vida en el Zócalo de la Ciudad de México, en el cual 10,000 personas firmaron su cartilla como donadores de órganos. En numerosas ciudades de la República, como el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla y Aguascalientes, se realizaron exitosos trasplantes de órganos de personas que tomaron la decisión de donar sus órganos al morir. Este 2003, Fundación Televisa, a través de 407 goles anotados para apoyar la nutrición, continuó apoyando cada 15 días a 20,000 niños de entre 0 y 5 años de edad que viven en 282 comunidades de alta marginación del país. Con este respaldo, los niños se han beneficiado con un mayor crecimiento y su cerebro se ha desarrollado mejor. Fundación Televisa, junto con 1 kilo de ayuda, promovió el apoyo a los niños mexicanos más pobres a través de la telenovela Amor Real. Con esta acción se lograron juntar 18 millones de pesos para los niños desnutridos. Goles por la Educación, por su parte, apoyó a 226 escuelas, llevando cientos de computadoras a los lugares más remotos del país. Fueron beneficiados 47,000 alumnos con 135 bibliotecas escolares, mientras que 114 goles por la salud ayudaron al trasplante de córneas de 114 niños. Y empiezan a caminar los 2 kits nuevos. Se abrieron y caminan. La gran acción conjunta de apoyo a los niños con capacidades diferentes a través del Teletón
dio más frutos este año. 306 instituciones se beneficiaron gracias al Fondo Teletón, que distribuyó 40 millones de pesos de las contribuciones de los mexicanos. 247 millones 759,351 pesos. Han sido atendidos 31,000 niños en los 4 centros de rehabilitación edificados con las aportaciones de cientos de miles de mexicanos. Y el 5 de diciembre fueron inaugurados 2 nuevos centros, uno en Irapuato y otro en Saltillo. Ahí serán atendidos por lo menos 9,000 niños para llegar a 40,000 beneficiados. Los mexicanos dieron otra vez muestra de su solidaridad al romper la cifra de recursos para el Teletón. Primero de junio. Con la carrera a los 10 kilómetros de Televisa, fue inaugurado el distribuidor vial San Antonio de la Ciudad de México. 12 de junio. El actor estadounidense Gregory Peck muere en Los Ángeles a los 87 años. 28 de junio. Después de 3 años encarcelado en México, extraditan a España al presunto genocida argentino Ricardo Miguel Cavallo. 29 de junio. Muere la actriz estadounidense Katharine Hepburn a los 96 años. Los mundos del arte, la música y los toros tuvieron significativas pérdidas en el 2003. 2003 fue el último de los 53 años de vida del famoso cantante pop Maurice Gibb, uno de los integrantes del legendario grupo de la década de los 70, los Bee Gees. Murió en Miami, Florida, de problemas del corazón. El mundo de la música pop quedó sin otro de sus grandes compositores, intérpretes y directores de orquesta. Considerado por muchas mujeres como símbolo sexual por su voz grave y armoniosa, Barry White perdió la vida el viernes 4 de julio en el Centro Médico Cedars-Sinai de Hollywood por una insuficiencia renal. También el arte popular latino se vistió de negro el 16 de julio con la muerte de la gran cantante cubana Celia Cruz, símbolo de la oposición a Fidel Castro en los Estados Unidos. Celia Cruz murió a los 79 años de edad en punto de las 4:55 de la tarde en Nueva York a consecuencia de un tumor cerebral. Había muerto en La Habana Compay II, compositor cubano destacado por su prolífica creación de sones, boleros y trovas. Compay II falleció a los 95 años de edad de insuficiencia renal. Y cuando se va de casa, qué triste me pongo. En la Ciudad de México, otra pérdida importante sacudió a los medios del jazz y la música clásica. Murió Juan José Calatayud, pianista mexicano originario de Córdoba, Veracruz. Falleció a los 64 años de edad. En el 2003 también murió el actor cómico mexicano Eulalio González Piporro. Un infarto cardíaco acabó con su vida en Monterrey el 1 de septiembre. Toros perdió a 2 de sus grandes representantes. El 2 de octubre murió Alfredo Leal de un infarto cardíaco. Durante las décadas de los 50 y 60, destacó en México y en España por su arte taurino. También fue actor, participando en más de 20 películas.
Y en Guanajuato conmovió la noticia del suicidio del matador de toros David Silvetti. Se quitó la vida con un disparo en la cabeza en el Rancho Seco, en Valle de Santiago, Guanajuato. David Silvetti fue considerado uno de los mejores toreros mexicanos por sus más de 500 faenas. Descansen en paz los que se fueron en el 2003, este año de los desencuentros. 6 de julio. Se realizan elecciones para renovar la Cámara de Diputados y autoridades locales en 10 estados. 22 de julio. Mueren en un ataque con misiles los 2 hijos mayores del derrocado Saddam Hussein, Uday y Qusay Hussein. 28 de julio. Muere a los 100 años el comediante estadounidense Bob Hope. 29 de julio. Se fabrica en México el último bochito del mundo. En este año de desencuentros, la salud del Papa Juan Pablo II ha sido preocupación central en el mundo. Su avanzado deterioro físico ha dado lugar a especulaciones respecto a una renuncia adelantada y también a adelantar el consistorio previsto para febrero del 2004 a octubre, dando lugar a una inminente sucesión en el trono de San Pedro. Miércoles 8 de enero, un acto circense en la Sala Paulo VI del Vaticano engalana la primera audiencia general del año. El Papa observó divertido el espectáculo, dedicó un saludo a los artistas y se entretuvo más que de costumbre con los fieles. 2 semanas después, el Vaticano informó que Juan Pablo II solo realizaría 4 viajes internacionales en el 2003: España, Croacia, Bosnia y Eslovaquia. Ya había señales evidentes del deterioro físico de su santidad. Este año, sus problemas de Parkinson, las afecciones en el colon y una artrosis de rodilla afectaron a tal grado el estado general del Papa que en varias ocasiones se vio obligado a suspender sus discursos y celebraciones. Pero aún así siguió tomando decisiones controversiales y determinantes. El miércoles de ceniza, 5 de marzo, primer día de la Cuaresma, el Papa convocó a un ayuno mundial de oración ante el temor de que George Bush y su aliado Tony Blair desataran la guerra contra Irak. Ese 5 de marzo, la Plaza de San Pedro fue escenario de una manifestación mundial de católicos a favor de la paz. El domingo 19 de mayo, Juan Pablo II festejó su cumpleaños número 83, canonizando a 4 nuevos beatos. A un grupo de polacos que viajó a Roma les dijo: ya cumplí 83 años y cada vez estoy más convencido de que se acerca el día en que deberé presentarme ante Dios. La declaración volvió a desatar las especulaciones sobre una posible abdicación y la cercanía de su muerte. Después, el 12 de junio, el Papa cumplió con éxito su viaje a Croacia, el viaje número 100 de su pontificado. Con un mensaje videograbado, el Papa suplió su ausencia de la audiencia general del miércoles 24 de septiembre. Por primera vez en su largo pontificado, la había suspendido por el deterioro de su salud. Incluso se llegó a pensar que no resistiría los festejos del 25 años en el trono de San Pedro, que se preparaban para el ya cercano octubre. Che così commentava il cantico di Zaccaria il Signore. El esfuerzo del Papa fue dramático aquel miércoles 1 de octubre. Pero las cosas mejoraron para el 15 de octubre, víspera de su 25 aniversario al frente de la Iglesia Católica. La audiencia general fue una fiesta. Fieles de todo el mundo felicitaron al Papa. El Papa mostró una voz más firme y clara. Juan Pablo II se convirtió al día siguiente en el 4º Papa en llegar a 25 años de pontificado después de San Pedro, Pío IX y León XIII.
4 días después, el Papa beatificó a la Madre Teresa de Calcuta a solo 6 años de muerta. 300.000 personas aplaudieron cuando leyó con dificultad el rito de beatificación y apareció en San Pedro el rostro sonriente de la Madre Teresa. El miércoles 22 de octubre, el silencio obligado del Papa fue la nota dominante en el adelantado consistorio cardenalicio, decisión que había tomado el Papa preocupado por su salud y para que los 135 cardenales menores de 80 años y con derecho a voto pudieran vislumbrar al posible sucesor. Juan Pablo II ni siquiera intentó leer la homilía, solo pronunció unas palabras en latín. Después, entregó anillos a 30 nuevos cardenales y tuvo que hacer un gran esfuerzo para arrodillarse. Entre los nuevos príncipes de la Iglesia estaba un mexicano, Javier Lozano Barragán, obispo emérito de Zacatecas y actual ministro de Salud del Vaticano. A pesar de su agotamiento, el Papa logró presidir todos los actos de los 25 años de pontificado. El 5 de noviembre de este año, el Papa recibió en el Vaticano a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Contrariamente a lo que hicieron sus antecesores Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, Putin no lo invitó a visitar Rusia. No lo hizo, según los diplomáticos, para tener la fiesta en paz con el patriarca ortodoxo ruso Alexis II, que no ve con buenos ojos una visita del jefe de la Iglesia Católica. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. El Papa no ha cancelado la posibilidad de volver a México por 6ª ocasión, invitación que está planteada para octubre del 2004 que inicia, año que sería de un gozoso reencuentro, si la vida lo permite. 9 de agosto, Rosario Robles renuncia a la presidencia del PRD. 16 de agosto, muere el dictador de Uganda, Idi Amin Dada, mejor conocido en el mundo como el carnicero de Kampala. 16 de agosto, capturan en México a Armando Valencia, jefe del llamado Cártel del Milenio. Irak no fue el único desencuentro que enfrentó al mundo durante este 2003. La humanidad entera siguió bajo la amenaza de un terrorismo cada vez más despiadado y bajo el amago nuclear de regímenes como el de Corea del Norte. La construcción de un nuevo orden mundial puso en tela de juicio, cuestionando una vez más la eficacia de la ONU, y los Estados Unidos se enfrentaron a un nuevo eje en la geografía mundial: París, Berlín, Moscú. América Latina, por su parte, arriesgó la viabilidad de sus democracias ante el pésimo desempeño económico de sus gobiernos. Cumplir a Constitución. América Latina inició el año con optimismo y esperanza. En medio de una fiesta popular, Luis Ignacio Lula da Silva, un tornero de 57 años, se convirtió en el primer presidente de izquierda en Brasil. Inició su gobierno el primer día del año. Su promesa, hasta ahora incumplida, erradicar el hambre. En contraste, Venezuela inició 2003 en medio de una severa crisis política, económica y social. Las salidas posibles eran la renuncia del presidente Hugo Chávez o la realización de elecciones adelantadas. Un paro nacional provocó escasez, desató la violencia y dejó 70 muertos durante los primeros 2 meses del año. El último día de enero, Argentina recibió la noticia: más de la mitad de su población vive en la pobreza. Ese fue el escenario para las elecciones presidenciales del 27 de abril. Después de una primera vuelta electoral, el expresidente Carlos Saúl Menem dejó libre el camino a Néstor Kirchner, quien tomó posesión el 26 de mayo.
Una aguda crisis racial y política estalló en junio en Bolivia. Yo estoy aquí. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue puesto en jaque por organizaciones indígenas y campesinas que se opusieron a su decisión de vender gas a México y a los Estados Unidos. En septiembre, los sindicatos se sumaron a la lucha y exigieron la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, quien ordenó reprimir las protestas y después de 70 muertos, renunció el 17 de octubre. Este 2003, los desencuentros se agudizaron también en el Medio Oriente. En mayo, Estados Unidos entregó a israelíes y palestinos un nuevo plan de paz. La propuesta, la creación de un Estado palestino independiente para el 2005. El plan, en principio, fue bien recibido. Pero las tensiones generadas por la guerra en Irak y la intensificación de acciones terroristas hicieron que Israel atacara los territorios palestinos para expulsar a Yasser Arafat. La ofensiva contra el líder desató una ola de ataques suicidas que se sumaron a los actos de terrorismo, cubriendo de sangre este año diversas latitudes del mundo. El 5 de enero en Israel, 2 suicidas palestinos asesinaron a 23 personas en una estación de autobuses y en un centro comercial. De febrero en Nigeria, 20 personas murieron en una explosión que destruyó 5 edificios en la ciudad de Lagos, la capital. El 12 de marzo en Serbia asesinaron de 2 tiros frente al parlamento al primer ministro Zoran Đinđić. 4 de julio en Pakistán, atentado explosivo contra una mezquita mató a 44 fieles musulmanes durante la plegaria. 29 de septiembre en Colombia, una motobomba activada a control remoto estalló en una zona de restaurantes y discotecas en Bogotá. 11 personas murieron. 15 de noviembre en Estambul, Turquía, 23 personas mueren y más de 300 heridos quedan al estallar coches bomba en 2 sinagogas. 20 de noviembre, una vez más en Turquía, atentados explosivos contra el consulado y un banco británicos dejan 27 muertos y 450 heridos. Una tragedia en la carrera espacial estadounidense se registró el 2 de febrero. El transbordador Columbia se desintegró con sus 7 tripulantes al ingresar a la atmósfera terrestre, pocos minutos antes de aterrizar en el Centro Espacial Kennedy. Los peritajes concluyeron en que la causa del accidente fue el calentamiento del ala izquierda del transbordador espacial. Una enfermedad desconocida originada en China, a la que se denominó neumonía típica, se convirtió en una severa epidemia que afectó a 30 países. La primera muerte por el también llamado síndrome respiratorio agudo severo tuvo lugar el 13 de marzo. Desde ese día, 8.400 personas se infectaron y cerca de 800 murieron en diferentes países. La Iglesia Anglicana escribió una página única en su historia. El 5 de agosto consagró a su primer obispo homosexual. Es el reverendo Gene Robinson, de 56 años, padre de 2 hijos a los que ha compartido con otro hombre durante los últimos 14 años. Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo y estrella de Hollywood, es desde noviembre el gobernador número 38 del estado de California en la Unión Americana. En agosto, los Estados Unidos y Canadá vivieron el peor apagón de su historia.
Las actividades de 50 millones de personas se paralizaron. Incomunicadas quedaron Nueva York, Detroit, Toronto y Ottawa. La energía se restableció 30 horas después de la falla en el suministro eléctrico. En noviembre, el Queen Mary, el crucero más grande del mundo, cobró la vida de 15 personas. Durante la construcción del buque en Francia, se colapsó un puente de metal que cruzaba el muelle hacia la embarcación. Tragedia en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú. 36 jóvenes murieron en un incendio ocurrido en uno de los dormitorios para extranjeros del centro de estudios. Entre ellos, una joven mexicana, Carolina Velázquez, falleció. Una noticia sorprendió a los españoles. El príncipe Felipe anunció su compromiso matrimonial con una plebeya. La periodista Leticia Ortiz Roca Solano dijo sí al heredero al trono español. La petición de mano el 6 de noviembre en el Palacio de la Zarzuela y la boda programada para mayo del 2004 en la Catedral de Almudena. La realeza británica, por su parte, se vio envuelta en otro escándalo. En noviembre, la prensa publicó una declaración de un ex ayudante real, un supuesto testigo de un encuentro homosexual en el que participó el príncipe Carlos, heredero al trono. El tema se convirtió en una red de especulaciones y hasta la corte giró una orden para que los medios británicos no publicaran más detalles. En noviembre se presentó la segunda denuncia de un menor en contra de Michael Jackson por supuesto abuso sexual. El rey del pop se entregó a las autoridades, pagó su fianza de $3 millones y se fue a su casa para enfrentar el juicio en libertad. Fue así como el mundo escribió su historia durante este 2003, año de desencuentros que lamentablemente no dejan mucho espacio para el optimismo. 2 de septiembre, un apagón deja sin luz a 4 millones de personas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y algunos municipios de Tabasco y Chiapas. 10 de septiembre, un agricultor coreano se suicida durante las manifestaciones globalifóbicas en Cancún contra la Organización Mundial de Comercio. 24 de septiembre, 6 bebés mueren infectados por una peligrosa bacteria en un hospital del ISSSTE. 2003, año de darle altura al debate. Mientras a la gente se le estén dando de gratis como nos le están dando... ¡No! Y en la Cámara Baja están por el estilo. Qué bueno, por fin conocí a mi naco favorito, que es el diputado Félix Salgado Macedonio. Por mí, que se la arranquen. Y quien se plació este año fue la pareja presidencial. Primero se fueron a la Basílica de Guadalupe. Y luego se fueron a comer con música romántica. Yo siento en el alma una ceguera. 2003, año del Pemex Gate y 1,000 millones de multa. Oro de los benditos impuestos. Sin duda que los candidatos de nuestro partido, los 300 candidatos, van a tener también que sacar sus guardaditos, van a tener que meter a sus amigos, a sus vecinos, a comités de financiamiento para los recursos. Ten piedad de nosotros. No seas maldito. Y quien ni sufre ni se acongoja es el senador Ricardo Aldana del PRI. La Cámara de Diputados tramitaba su desafuero y él... No tengo ningún problema, o sea, no he cometido ningún delito, no tengo por qué sentirme mal, vaya. ¿Cómo eres cínico? Y de los amigos de Fox con multa de 500 millones de pesos. Se ha tomado ya en la Comisión de Fiscalización una decisión institucional basada en documentos y evidencias
que pasaran cualquier prueba de ácido. Y todos quedaron inconformes, los sancionados panistas. Y yo creo que ya basta de que se esté comparando el problema de los amigos de Fox con el Pemex Gate, en donde una cuestión es ratería y la otra fue cooperacha. Muchachos, cáiganse cadáveres. Acabo de hacer la cuenta y nos corresponde aproximadamente a 500 pesos por persona. Y la oposición. Le salió baratísimo al PAN, porque los delitos cometidos no son solamente motivo para para sanciones administrativas. Y a jalar agua a su molino. Huele mal eso. ¿Sí? Huele mal. Ya nada más faltaría que se pidiera disculpa, o sea, perdonen. Perdóname. Y enemigo, pero en serio, el líder sindical de Pemex, Carlos Romero de Champs, ya se giró orden de aprehensión en su contra, pero aún así es apoyado por el sector obrero. ¿Se pone en jaque el sindicalismo de nuestro país? No se pone en jaque ningún sindicalismo. Aquí nomás los chicharrones del sindicalismo van a sonar. ¡Chicharrón de puerca y puerca! 2003 fue año de elecciones y golpes. Que evidentemente el PRI significa un retroceso, significa volver al pasado. Yo quiero la paz. Nosotros estamos preparados para la guerra. Y el PRI le respondió así al presidente Fox. Dando la impresión que avanzamos, aunque la brújula del país se encuentre rota. ¿Qué era eso? Mi brújula. Que, por ejemplo, la posición expresada el día de ayer por el presidente del PRI habla de un partido con una profunda herida que no acaba de sanar. ¿Cómo sigues? Pues madreado, pero mejor. Foxilandia no existe. Y la iglesia le entró a la política. Y seguiremos expresándonos con toda libertad porque estamos en un México libre todavía. Pero usted no tiene derecho. ¡Claro que tengo derechos! ¡Eso es democracia! Nadie intenta callar a nadie, sino simple y llanamente que se cumpla la Constitución. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. Yo ya estoy muy viejo para que me vean la cara de mí. Ya. Tengo muchos años de marqués para no saber mover el abanico. Año de bronca por las candidaturas en el PRI. No permitiremos presiones al partido, y menos de los que están cuando reciben. Y cuando no obtuvieron todo lo que querían, patean el pesebre. Yo no me ha gustado nunca el nombre de cacique, ni me ando parando pesebres de ninguna especie. Y tan fácil que hubiera sido contestarle. Y luego del triunfo del PRI, seguido del PAN y PRD. Me dijeron que no quieren una fuerza absoluta, que tampoco quieren un presidencialismo, que lo que quieren es resultados contantes y sonantes. Contantes y sonantes. La despedida de una presidenta y la llegada de un líder. Ya, muchas gracias porque le quiero dar un besito a uno que tengo acá atrás. Y el surgimiento de una lideresa. No vengo de los sótanos de la política. No vengo de los caños de la política. ...2003, año de buscarle mangas al chaleco en el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primero el PRI decidió no escucharlo. La fracción priista y el comité directivo se retiran de esta sesión. No te juntes con esta chusma. Ay, voy, mami. Y los que se quedaron disfrutaron de 53 minutos de choro mareador. Se han beneficiado 2.117 conjuntos habitacionales que no habían podido regularizar su propiedad en 14 delegaciones, con el mismo propósito. Por eso es mejor hablar despacio.
aunque les cueste mucho a los que transmiten en radio y en televisión. Bueno, pues para evitar los cristalajos. Hay cuestiones que son fundamentales, que lo hacen a uno políticamente indestructible. Traigo mi chaleco a prueba de desintegración. Y solito se descarta para el 2006. No hay. Lo que no hay es vergüenza. No vino. No estoy hablando de 2006, no estoy pensando en 2006. Que me den por muerto. Hay que voltear a ver para todos lados, o sea, pero no para acá. O sea, que no nos vean a nosotros, que no nos lampareen. En la política hay que hacer así. ¿En el informe de Fox, señor? Hay que hacer así. Tum, tum, tum y tum. Conejo odioso. De octubre, jornada de vandalismo durante la marcha en memoria de los estudiantes muertos en Tlatelolco en 1968. 14 de octubre, China se convierte en el tercer país del mundo en poner en órbita una nave espacial tripulada. 15 de octubre, 10 muertos y 34 heridos deja el choque de un ferry en un muelle de Nueva York. Este año nos dejó más de 1 millón de nuevos desempleados. Nuestra economía crecerá apenas por arriba del 1%. El dólar llegó a su máximo histórico. Estados Unidos ya no es la locomotora que nos impulsa. Y por si fuera poco, hemos dejado de ser la mano de obra del mundo porque China ya nos comió el pastel. En este panorama y durante estas fechas, diga usted feliz Navidad, pero ahórrese lo del próspero año nuevo. No lo va a hacer. Somos la 9ª economía del mundo y paradójicamente tenemos un marcado déficit social. Ya el presidente mandó enterrar aquella promesa de crecer al 7%. Olvídese de ese sueño. Para este 2003, el pronóstico de Hacienda ni siquiera se estará cumpliendo a la mitad. La primera parte del año fue nefasta para todo el planeta. La guerra en Irak generó incertidumbre y detuvo a las economías. Estados Unidos, nuestro mejor comprador, se vio sin dinero y con mucho miedo. Y México no tuvo éxito en colocar sus productos en ninguna otra parte. Pero en la segunda mitad, ya a Estados Unidos le empezó a ir bien. Sin embargo, la falta de acuerdos entre el presidente Fox y los partidos políticos impidió que México se enganchara a esa locomotora. Así, en este 2003, la generación de empleos formales fue menor al aumento de la población en edad de chambear. No se crearon los trabajos formales que se necesitan y, en cambio, el ambulantaje y el subempleo se ubicaron en su nivel más alto del sexenio. Hoy, solo 1 de cada 4 profesionistas obtiene empleo. La lista de abogados, contadores, economistas, administradores en la banca no tiene paralelo. Según las cifras oficiales, en lo que va del gobierno de Vicente Fox se han perdido 388,000 empleos. A esto súmele que cada año 1 millón de jóvenes están listos para entrarle al mercado laboral y no encuentran dónde. Eso sí, para los que conservaron su empleo, este año el poder de compra de los salarios aumentó 1%. Y ya nada más para rematar, el peso perdió el 8% de su valor ante el dólar. Primero porque el dólar está más débil que nunca frente al euro, pero también porque México ha dejado de ser el destino consentido para las inversiones por la falta de reformas estructurales. Esto se agudizó en noviembre, cuando los pleitos en el PRI llevaron al dólar a su máximo histórico. Se llegó a vender al menudeo en más de 11.50. Con este panorama, 2 fueron los factores que mantuvieron en pie a la economía mexicana: el petróleo y los migrantes. El precio del crudo se fue al cielo y le dejó al país más de 40,000 millones de pesos extras. La huelga contra el presidente Chávez en Venezuela, que mantuvo sin operación a la principal empresa petrolera de América, pero sobre todo la guerra en Irak,
dispararon las cotizaciones del barril. A eso súmele que este año los mexicanos que viven en Estados Unidos mandaron dinero como nunca antes en sus vidas. 170,000 millones de pesos. Además, la macroeconomía conservó sus equilibrios. Y esto, si bien no ayudó a mejorar nuestros bolsillos, por lo menos no los empeoró. La inflación será la menor en los últimos 34 años, aun cuando no se cumplió totalmente la meta. Por estos buenos resultados, y a pesar de su pasado con el temible Fobaproa, fue reelecto Guillermo Ortiz Martínez como gobernador del Banco de México, no sin dificultades. Las reservas internacionales rebasaron los 55,000 millones de dólares, rompiendo todas las marcas. Y las tasas de interés alcanzaron el nivel más bajo de su historia. En agosto, 4.45%. Esto permitió que al fin se dieran más créditos. Fue este 2003 otro año perdido. De esos que pasan sin grandes escándalos, que transcurren al muy mexicano, ahí se va, pero que terminan por dañar. Porque al carro no solo hay que ponerle gasolina para que se mueva, también hay que mandarlo al servicio y cambiarle las piezas cada determinado tiempo. Y eso es lo que no hemos hecho con México, las reformas estructurales. Nadie sacará partido del retraso de las reformas. Cada retraso en el acuerdo es un golpe a la confianza en el país. México se quedó con las ganas de una reforma fiscal integral. La discusión se centró en un solo impuesto, el IVA. La intención de cobrarlo en alimentos y medicinas acaparó el debate. Para lograr una eficiencia recaudatoria y para lograr también una mejor recaudación, el impuesto al valor agregado se unifique en una tasa del 10%. El gobierno argumentó que el golpe contra los más pobres sería compensado con programas de apoyo directos. No convenció. El costo político fue demasiado alto y el principal interlocutor de Fox en el Congreso, el PRI, terminó dividido, fisurado por 3 letras: IVA. Hemos decidido no al IVA en alimentos y medicinas. Tanto que se planteó inventar un impuesto que fuera similar, pero que se llamara distinto. Así nació el IPI. Nació muerto. Las diferencias en el PRI se ahondaron y en el gabinete se hicieron bolas. Adiós reforma fiscal, otra vez, bienvenida miscelánea. También se habló de la reforma energética. Incluso se dijo que era inminente la aprobación por parte del PAN y del PRI. Pero pasó lo mismo que con la fiscal. Una parte del PRI se arregló con el gobierno, la otra no. El PRD se opuso tajantemente al argumentar que en el fondo se estaba privatizando y subirían los costos de la luz para el público. Hoy, la reforma energética está en punto muerto. Por si no bastara, uno de los instrumentos favoritos del modelo económico mexicano, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue cuestionado de raíz. El 31 de enero salieron a las calles más de 100,000 campesinos pertenecientes a 30 organizaciones, a quienes el TLC no les ha sido benéfico para nada. La demanda, revisar la parte agropecuaria. El paliativo, un acuerdo nacional para el campo, implementado por el gobierno y del que no se palpan resultados. Por ello, este tema también sigue siendo una bomba de tiempo. En el ámbito internacional tampoco se lograron los grandes pasos, las grandes reformas. En Cancún se juntó el mundo. Durante septiembre, ministros de 146 países se reunieron para definir las reglas del comercio internacional. Ante la ausencia de acuerdos, la reunión de la OMC será recordada por el harakiri de un globalifóbico venido de Corea. La cereza fue Miami, en noviembre. Ahí se reunieron ministros de 34 países para avanzar en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, pero no avanzaron. La idea de hacer del continente lo que hace medio siglo hizo Europa no tuvo consenso. Otra vez, porque Estados Unidos quiere marcar su ritmo y no acepta matices. En medio de esta falta mundial de acuerdos, destaca el caso de Brasil. El presidente de izquierda hizo reformas de derecha. Lula sí supo aprovechar su capital político y sacó en el Congreso lo que los inversionistas internacionales exigían. Hoy, los verde-amarelas son los consentidos. México ya no. Y por si nos hiciera falta un golpe, el de los chinos. Nos quitaron el primer lugar como destino de las exportaciones de los Estados Unidos. Para el mundo, los chinos se han convertido en un gran enemigo comercial que suele incurrir en prácticas desleales. México termina este 2003 con tantas amenazas como preocupaciones. La conclusión puede ser la misma que hace 1, 2, 3 o 6 años. Nuestro país necesita de reformas y para esas reformas hacen falta acuerdos entre los partidos políticos. A ver si en este 2004 alguien está interesado.
6 de noviembre, el doctor Juan Ramón de la Fuente es reelecto rector de la UNAM. 21 de noviembre, Michael Jackson se entrega a las autoridades de California para enfrentar cargos por abuso sexual contra un menor. 27 de noviembre, marcha gigante contra la privatización eléctrica y la aplicación del IVA a alimentos y medicinas. Este 2003 fue sin duda un año más de desencuentros entre los ciudadanos y su seguridad, entre la gente y la justicia. Asaltos bancarios, ejecuciones, narcotráfico, secuestros, piratería, pornografía, violaciones, balaceras. Desencuentros con la tranquilidad. Otro relato de miedo. El barrio de Tepito, en la Ciudad de México, fue asolado este año que termina por una ola de ajustes de cuentas y asesinatos entre bandas rivales dedicadas al narcotráfico, la piratería y el contrabando. Lo importante para ellos es el control del barrio. Hay una lucha de poder interna entre algunas. Lucha a muerte que cobró la vida de 36 personas en la colonia Morelos. Aparecieron los jóvenes matones contratados por el crimen organizado como sicarios. Varios fueron detenidos por la policía. El más peligroso de ellos resultó ser Jorge Reyes Ortiz, alias El Tanque, responsable de iniciar la ola de ejecuciones. La inseguridad y violencia en Tepito llevó a las autoridades a aplicar un operativo especial de revisión y vigilancia que tuvo escasos resultados frente a lo que parece incontenible. En el millonario negocio de la piratería, México ocupa el tercer lugar en el mundo. Según la PGR, en el Distrito Federal se concentra el 70% de esa actividad ilícita, especialmente en Tepito, donde se distribuye, se fabrica y se vende de todo. El barrio de La Morelos fue este año un campo de batalla. Los operativos terminaron casi siempre en violentos enfrentamientos como este, del 29 de agosto. El 19 de agosto había ocurrido otro enfrentamiento. Ambulantes del centro y de Tepito disputaban el control de las calles. Un muerto y decenas de heridos fue el resultado. La víctima, Jorge Ramírez, esposo de María Rosete, la líder de los comerciantes ambulantes de Tepito. La responsable, Alejandra Barrios, líder de los ambulantes del centro. Alejandra Barrios fue detenida el 22 de octubre. Alejandra, ¿qué tiene que decir de esas cosas? Soy inocente, la mujer mintió. Detrás de ese ánimo social crispado, se ocultaron el vandalismo y sus desmanes. El pretexto fue el aniversario de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Jóvenes enfurecidos saquearon comercios y dañaron edificios públicos y privados. Ese día hubo 75 detenidos. Y al final, solo un consignado. ¿Ellos elegían a estos al azar? Me mandaron el dedo meñique. ¿A quién secuestró? A una maestra. Según la Coparmex, en México se cometen 4 secuestros diarios. Esto es 1,500 al año. Uno de los secuestros más dramáticos de este año fue el del diputado federal Mario Cepagua. Un comando armado lo plagió el 11 de junio. 3 meses y medio después, el 24 de septiembre, los secuestradores entregaron un video en el que apareció el legislador pidiendo ayuda. El 15 de octubre difundieron un segundo video. El ultimátum es inevitable, 72 horas. 12 días después, el 27 de octubre, Mario Cepagua fue finalmente liberado.
Este año fueron capturados 5 secuestradores de la banda de Los Vallardo, relacionados con el plagio de la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, ocurrido el año pasado. También cayeron en manos de la justicia Nicanor Guzmán Rosales, alias el Nica, temido por mutilar a sus víctimas y con más de 100 secuestros en su haber, y Liborio Colín Domínguez, plagiario que grababa las torturas a las que sometía a sus víctimas y enviaba las cintas a sus familiares. Se cierra uno de los capítulos de mayor violencia en materia de secuestro en nuestro país. Este 2003 fueron varios los golpes asestados al tráfico de drogas. El más relevante fue la captura de Osiel Cárdenas Guillén, alias el Mataamigos, el líder del Cártel del Golfo. Luego de una espectacular balacera, Osiel Cárdenas fue detenido en Nuevo Laredo el 14 de marzo. El miedo se apoderó de los habitantes de Nuevo Laredo, ciudad fronteriza en la que ocurrieron 65 narcoejecuciones, 26 desapariciones, 13 cateos, 7 allanamientos y 9 incendios en este 2003. Ningún avance hubo este año para esclarecer los 263 asesinatos y 4.500 desapariciones de mujeres ocurridas en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la última década. El gobierno federal puso en marcha un operativo especial para reforzar la seguridad en esa ciudad fronteriza y nombró a Guadalupe Morfín como comisionada para prevenir y sancionar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, pero sin resultados tangibles hasta el momento. Este 2003, la justicia mexicana otorgó a la española la extradición del argentino Ricardo Miguel Cavallo. El 28 de junio, el exdirector del RENAVE dejó su celda en un reclusorio de la Ciudad de México para ser llevado a España, acusado de genocidio, terrorismo y tortura durante la Guerra Sucia en Argentina. Aquí en México, la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta el 5 de noviembre para que ex policías y ex funcionarios puedan ser juzgados por la desaparición de jóvenes relacionados con la llamada Guerra Sucia en la década de los 70. Se le impone una pena total de 384 años, 4 meses de prisión. El 26 de noviembre, a poco más de un año de cometido, la justicia resolvió el multihomicidio de Tlalpan. Orlando Magaña fue encontrado culpable del asesinato de la familia Narezo Noyola y 2 trabajadoras domésticas, así como la tentativa de homicidio de Juan Pablo Quintana. La sentencia, 384 años de prisión. Ese mismo 26 de noviembre fue sentenciado a 146 años de cárcel el mecánico José Luis Nieto Ávila, quien el 6 de mayo de 2002 mató a 2 niños e hirió a 22 al embestir con su camioneta la ceremonia de honores a la bandera que realizaba un kinder en las calles de Catepec. Después de casi 4 años recluido en una cárcel de Brasil, Sergio Andrade, representante de la cantante Gloria Trevi, fue extraditado a México el 28 de noviembre. Enfrenta ante la justicia mexicana cargos por rapto, corrupción de menores y violación agravada. Así han transcurrido 12 meses de miedo, de inseguridad, de consternación, parte fundamental de este 2003, de este año de los desencuentros. 3 de diciembre. El PRI se fractura. Emilio Chuaifet es electo coordinador de los diputados y el Bester Gordillo se niega a dejar el cargo. 5 de diciembre. La crisis en el PRI fractura el sindicalismo y resquebraja la Federación de Sindicatos de Burócratas. 7 de diciembre. Muere el comediante y humorista Raúl Vale, el hombre espectáculo. 11 de diciembre. En cerrada votación, la Cámara de Diputados rechaza y desecha la reforma fiscal. 14 de diciembre. Es capturado el derrocado presidente iraquí Saddam Hussein después de una intensa búsqueda de 8 meses. 22 de diciembre. Sismo en California de 6.5 grados en la escala de Richter.
23 de diciembre. Se detecta el primer caso de una vaca loca en Estados Unidos. México cierra temporalmente sus fronteras a la importación de carne en ese país. 24 de diciembre. Muere el dramaturgo Hugo Argüelles. 26 de diciembre. En Irán, un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter deja más de 4.000 muertos y 30.000 heridos.